Radio como el Ciervo Brahma presenta Ondas de Gloria, porque el poder viene del Altísimo. Porque hoy es día de salvación para tu alma. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor en esta hora de que Él nos ha guardado en el hueco de su mano, y por su misericordia y por su amor Él nos llena cada día de su amor, porque hay algunos poetas y algunas personas que se refieren que el Señor está impregnado de amor. No, es que Él es la preeminencia del amor, que es diferente en el nombre del Señor. Y sin más pérdidas de tiempo, mis amados hermanos y queridos, y aquella gente que son fiel a este programa, para las personas que no lo conocen, lo vuelvo a repetir, este es el programa La Palabra que Fluye, presentado y dirigido por nuestro hermano Gedeón. Así que vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Gracias, Señor, porque hasta estos momentos tú nos has guardado en el hueco de tu mano, Padre. Pon el querer como el buen hacer por tu santa y divina voluntad. Espíritu Santo, te pido a ti que tú dirijas, Señor, cada instante, cada segundo de los que vayamos a pasar ahora mismo para retransmitir a todas las personas que nos puedan escuchar. Que anules todo mi sentimiento humano, Padre mío. Padre, que conviertas mi lengua en pluma de escribientes, que apartes nerviosismo, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Que donde yo no llegue, tu Espíritu Santo llegue. Oh Espíritu Santo, toma las riendas de este lugar. Y ahora ya no a nosotros, sino a tu nombre, Dios mío. Padre, es en el nombre de Jesús. Purifícanos con la sangre redentora, con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. No borres, Señor, nuestro nombre del libro de la vida. Y te damos gracias porque sabemos por fe que vas a hacer algo extraordinario en esta hora. Amados y amigos, el título de este mensaje es Atalayas. El llamado y la misión de un profeta está claramente ejemplificado en el llamado y en la comisión de Ezequiel. no solo para los antiguos profetas israelitas, sino para los cuales eran profetas
de Dios. Leemos en Ezequiel capítulo 1 y verso 1, dice la eterna palabra de Dios: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron para Ezequiel, amigo y hermano que nos estás escuchando. Los cielos también, recuerda, que se han abierto para nosotros. Aunque tengas un día que veas que el cielo se ha bruñido de bronce, que las cosas no te han salido bien, déjame decirte en el nombre del Señor, en esta bendita hora, de que los cielos están abiertos para nosotros también. Déjame decirte que a Ezequiel se le abrieron los cielos, y te vuelvo a repetir que para nosotros también están abiertos los reinos de los cielos, que nos permita ver en esta hora, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, según la zona horaria del país, que podamos ver los cielos abiertos, derramando Dios gloria, derramando Dios bendición, derramando el Señor gloria sobre su iglesia, sobre sus hijos e hijas, en el nombre del Señor. Pidámosle, hermanos y amigos, al que nos abra el entendimiento, que agudice nuestra vista espiritual, para ver la gloria suya y para escuchar la voz que sale poderosa desde su bendito trono. Aleluya. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos inclinamos de ti, nos inclinamos delante de ti. Aleluya. Y reconocemos nuestra pequeñez, nuestra impotencia, nuestra necesidad. Reconocemos que toda la sabiduría procede de los arcanos cielos, de ti, Padre bueno. Por eso a ti nos allegamos en esta hora, Señor, para pedir que tú nos socorras, que tu Santo Espíritu nos asista, que tu Santo Espíritu nos hable, y a los que oigan, escuchen, para que el Señor y tu gloria bendita caigan también sobre estas personas. Para también, Señor, que se nos comunique y que podamos contemplar y escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben ustedes, amigos, que hay la visión de la gloria de Dios? Y dice este profeta, mira, está el profeta Daniel, Jeremías, el profeta Isaías, los profetas mayores, los profetas menores, pero miren, ¿saben que Ezequiel pasó las 1001 también? Pero vamos a ir a la introducción de la palabra. Es la visión de la gloria de Dios. Dice, y comenzando el libro de Ezequiel, nos muestra los cielos abiertos, mostrándonos algunas visiones de Dios en su trono. Lo que vio Ezequiel fue tan impresionante que cuando terminaba esta primera visión, según leemos en el versículo 28, dice, se postró sobre su rostro
y oyó la voz de uno que hablaba. Y qué importante, amigo y hermano que me estás escuchando, es inclinarse ante la presencia del Señor y no estar muchas veces con el pecho sacado para afuera y con la cabeza como un soldado rígido. Algunas veces yo me preguntaba cuando era un niño y quería escribir algo en mi cuaderno de dibujos. Intenté pintar una vez con un boli o con un retulador, mejor dicho, con un boli o con un retulador, y no me salía la tinta. Sin embargo, cuando el bolígrafo se inclinó, es cuando el bolígrafo empezó lo que es a pintar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es hora de que nos postremos ante la presencia del Señor. Porque cuando tú te postres ante la presencia del Señor, entonces escucharás la voz de uno que habla en el nombre del Señor. Seguimos en el nombre del Señor. Es imposible contemplar la gloria de Dios y no caer postrados. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Lo que nosotros conocemos en la tierra es defectuoso, es pálido. Amén. Lo que conocemos en la tierra es una sombra que apenas es una niebla. Las cosas verdaderas están más allá de las nubes. Por tanto, cuando miramos lo que hay más allá de este cielo, no podemos permanecer indiferentes. Conviene que también, amigos y hermanos, nosotros nos postremos ante los santos pies de nuestro Dios. Aleluya. Pues la visión de Ezequiel, amigo, según vamos a leer en el versículo número 4, es una visión de querubines, es una visión de algunas figuras un poco extrañas. Y dice: y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Aleluya. Oh, te alaba mi alma, Padre. Luego se describe en qué consistía estos seres vivientes. Y más adelante se dice que eran querubines. Su figura es extraña, pero impresionante. Aleluya. Ellos tenían 4 rostros. Tenían alas, tenían ruedas, se movían para todos los lados sin volverse. Era impresionante. En el verso 25 dice: y cuando estos seres vivientes se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre las 4 cabezas. Sobre las cabezas había una expansión, pero la que hay sobre la expansión es más glorioso aún. ¿Qué leemos en el versículo 26? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, aleluya, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecían como de fuego y que tenían resplandor alrededor,
como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Amén. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Hay gente que quiere o que han escuchado en los púlpitos o por medio de las alabanzas describir la gloria de Dios. Pero si el propio Ezequiel, viendo una visión auténtica, viendo la voz admirable, la voz que es como de trompeta, ve estas cosas y se queda sorprendido, él está relatando lo que está viendo. Y es que algunas veces queremos añadir en una alabanza, queremos añadir en un poema la majestad de Dios, pero no nos quedamos cortos, nos quedamos en una décima, aleluya, para lo que es la gloria de Dios auténtica y verdadera. Y cuando Ezequiel trata de escribir la gloria de Dios, no atina a encontrar las palabras exactas. Note, por eso usa esta expresión repetidamente, parece semejante. Y hago un alto y una pregunta, ¿por qué será? Parece semejante, y esta es la pregunta, ¿por qué será? Dos veces ya. O la gloria de Dios excede nuestros cánones, excede toda la apariencia, toda la semejanza con cosas de la tierra. Que bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y noten por favor en el nombre del Señor, ustedes, que Ezequiel no vio quién era el que estaba allí. Solo vio, dice la palabra de Dios, dice, uno a semejanza que parecía hombre. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Esteban, el primer mártir que murió por causa de la palabra del Señor, Esteban lo ve de otra forma. ¿Qué dijo? He aquí veo a Jesús, aleluya. No hay ninguna duda en Esteban. Para nosotros tampoco la hay, que bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel tiene la bienaventuranza. La palabra bienaventuranza se puede decir de varias cosas. Bienaventurado, persona feliz. Amén. Pero Ezequiel tiene la bienaventuranza de ver la gloria de Dios, lo que había y lo que habría de vivir luego. Ezequiel era tan duro, era tan difícil, la situación en la cual él vivía era tan complicada, había una apostasía tal, que había un olvido tal, una dureza de corazón tal, que la comisión que tenía que desempeñar Ezequiel requería de tanta fuerza, de tanta seguridad, que Dios primero, antes de ordenarle, de encomendarle algo, le muestra su gloria. Que el nombre de Dios sea glorificado. Ezequiel, amigos, hermanos, personas que nos escuchan de otros países, Ezequiel vivió en tiempos, no sé si lo sabrían ustedes, en tiempos de apostasía. Jerusalén, cuenta la historia, que estaba cautiva. Israel estaba en las manos de los babilónicos, y la gloria de Dios amenazaba con irse desde su trono en la tierra, desde ese lugar, su santuario en la tierra. Por eso, antes de llamarlo al ministerio profético de Dios, le muestra su gloria a Ezequiel. Y es que he escuchado testimonios, he escuchado a los 23 o 24 años que conozco estas cosas del Señor. Es que cuando el Señor se le aparece a una persona,
o ve una visión, esta persona cambia radicalmente en el nombre del Señor. Porque por mucha filosofía que puedas tener, aunque vayas a las mejores universidades para ser un doctor en la palabra, aunque tengas el paladar de cristal y tu lengua sea como una pluma que desarrolla poemas cuando está hablando, te diré que nada recibe el hombre si no le es dado antes del cielo. Que aunque tengas esas cualidades, Dios te bendiga, pero que no puedes recibir nada si Dios no te llama antes. ¿Saben, amados hermanos? En tiempos de apostasía, en tiempos de prueba, en tiempos cuando la fe claudicaba, en tiempos cuando la incredulidad aumentaba, cuando el amor se apagaba, cuando el corazón se endurecía, en esos días es preciso que Dios en su gracia nos muestra su gloria. Es lo único que nos sostendrá. Entonces no será suficiente con conocer versículos de la Biblia. No será suficiente con haber seguido un curso de teología. O cuando toda la manera a nuestro alrededor se opone a Dios, cuando los que antes creían ya no creen, cuando los que antes tenían fuego ya lo tienen apagado, en ese mismo momento cada uno tiene que sostenerse solamente con la visión de la gloria de Dios. Y vamos a ver un llamamiento en esta noche. Un llamamiento de Ezequiel. El llamamiento de Ezequiel. Porque dice la palabra del Señor: muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Uno se cree porque tenga buena fraseología, o porque sea un erudito en la palabra, es decir, en la palabra humana, que hable como un diputado o como una persona política que ya tiene un don, y no es así. Otros creen que por ser hijos de pastores o hijos de evangelistas o hijos de maestros, que van a seguir los mismos pasos que su padre ha dado, pero no es así. No es. Es que cuando hay un llamamiento santo y puro, Dios te abre todas las puertas. Dios tapa la boca de todos los leones. Vamos a ver el llamamiento de Ezequiel. Se encuentra en el capítulo 2. Luego de esta visión y desde ese trono sale una voz que habla a Ezequiel diciendo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice la palabra de Dios: y luego que me habló, entró en él el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Noten por favor: y luego que me habló, entró Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba, aleluya, y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se han rebelado contra mí, ellos y sus padres. Se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hay gente que dice: si a mí me habían predicado, otro gallo cantarían. Si yo había escuchado algo, otra cosa pasaría. Pero déjame decirte, eso no es un pretexto ante Dios, porque hoy hay radio, como esta radio humilde y sencilla, pero que es de Dios, y que te estoy hablando la palabra de Dios por medio de esto en el nombre de Jesús.
hay televisión, hay cultos, hay campañas evangélicas, hay muchísimas cosas en el perdón, en el nombre del Señor. Pero les dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás así: ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, nota lo que le dice Dios a Ezequiel: si no escucharen, porque son una casa rebelde. Y es que hay personas que hoy en día, en el siglo donde estamos viviendo, y que ha pasado desde siempre, son rebeldes, no quieren escuchar la palabra de Dios, siempre se están discutiendo, siempre están con caras abrinagradas, siempre están con mal hecho, con no quieren hacer nada, es porque son rebeldes. Déjame decirte, si te tienes por hijo, no tienes que ser un rebelde, tienes que ser un hijo que estés dispuesto a escuchar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque hoy en día nadie quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Quién quiere escucharla? Pero Dios llama, ¿sabes? Dios llama a los corazones. Y cuando una persona es rebelde, pero Dios le ha hablado, ese corazón de hierro, ese corazón de plomo, se convierte en corazón de carne, porque lo ha tocado el Señor Jesucristo. Y noten ustedes que lo que dice el Señor a Ezequiel en el versículo 5 es que me llama muchamente la atención. Es que dice, lo reitera en el versículo también 7, lo dice en el 5, pero también lo dice en el versículo 7, y es para que lo entienda: les hablarás. Pues mis palabras, y escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y en el capítulo 3, verso 11 del libro de Ezequiel dice también, en el 11 también lo dice, 3 versículo 11: y ve y entra a los cautivos, a los hijos de este pueblo, y hablarás y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Si estás escuchando este mensaje, Dios te bendiga. Pero si no quieres escucharlo, la palabra de Dios se va a predicar de todas las formas. No pienses que porque tú no quieras escuchar o porque seas un rebelde o una rebelda, se va a paralizar la obra de Dios. No, porque lo que Dios abre, no hay persona ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra, que puedan paralizar la obra que Él ha hecho. Lo que Dios hace, lo termina. Y cuando Dios abre, no hay quien cierre, y cuando Dios cierra, no hay quien abra. Aleluya. Y es que Ezequiel tenía varias cosas que me llaman la atención. Es que era un profeta para testimonio. Y es que si tienes el llamamiento, también tienes que tener un testimonio. Si tienes el llamamiento pero no tienes testimonio, es como si das 2 notas a la guitarra y las quieres dar, aunque sepas tocar la guitarra, con la guitarra destemplada. Te van a salir mal. No porque tú sabes tocarla, pero resulta es que antes de tocarla, las personas que saben tocar los instrumentos de guitarra la tienen que templar. Escúchenme por favor. Ezequiel era un profeta para testimonio. En otra versión de la escritura dice, y se traduce así, y esa misma frase que hemos repetido, si ellos escucharan, en otro apartado de la Biblia dice, y en otra versión dice, tal vez te oigan y tal vez no. ¡Aleluya! Y lo repite por 2 veces. Tal vez te oigan o tal vez no. Y es que si tú mandas a una persona a administrar la palabra del Señor y le dices, mira, yo no sé si te van a escuchar o no te van a escuchar,
Tal vez te oigan o tal vez no. Hay personas que si no la escuchan se cogen y se marchan. Pero el que tiene el llamamiento de siervo, lo escuchen o no lo escuchen, él obedece la palabra de Dios. Desde el comienzo el Señor le dijo lo difícil que iba a ser para él. Irás a hablarles a un pueblo rebelde, a un pueblo duro, de empedernido corazón, de duro rostro. Tal vez no te oigan, acaso te escuchen. Ezequiel podía decirles que si no me escuchan, ¿para qué le voy a hablar? Sin embargo, Ezequiel, como tenía un verdadero llamamiento, obedeció la palabra del Señor. ¿Acaso te escuchen? Sin embargo, a Ezequiel, tú vas a ir para que conozcan que hubo profeta entre ellos. Por eso es que aparte de que era un profeta con testimonio. Que bendito sea el nombre del Señor. Notemos nosotros que Dios estaba guardando su testimonio. El objetivo por el cual Dios le envió era para que su testimonio estuviera vigente, aun en esos momentos de apostasía. Él fue enviado para testimonio, para que ellos no tuvieran ninguna excusa. En el día de la calamidad, ellos no podrían decir, Dios no... ¿Dios qué? Ellos no podían decir, es que Dios no lo ha advertido. El pueblo había podido decir, es que nadie nos ha hablado. No. Ezequiel fue enviado para testimonio. Y nos acordamos de la palabra del Señor, ¿verdad, hermanitos, hermanas? Que Jesucristo, cuando dijo que el evangelio del reino será publicado a todas las naciones, ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones, y después vendría el fin. En ambos casos, hermanos y amigos, encontramos una semejanza. Conocerán que hubo profeta entre ellos, conocerán el evangelio, les fue predicado y no tendrán excusa. Y también hay una semejanza en esto, tal como era la dureza del corazón de los israelitas. Y es que los israelitas, en los tiempos de Ezequiel, también va a ser la dureza de corazón. En los días finales, antes del fin, tal vez no te escuchen, pero tendrás que predicar y tendrás que decir lo que yo te digo, para que no tengan excusa. No les temas, aunque estés entre zarzas y espinos, dice el verso 6, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas en zarzas, aunque te halles en espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios le advierte a Ezequiel de que no tendría que tener miedo. Y es que si el Señor te dice que vayas a alguna parte y te advierte de que mora con escorpiones, de que estás en zarza y que es una casa rebelde, es que Dios te lo advierte y te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo en el nombre del Señor. No podemos dejar de establecer una analogía, amigo y hermano que me está escuchando, entre la conducción de Israel. ¿Y saben por qué? Porque en este tiempo y en la condición de la cristiandad, en nuestros días, hay muchos hombres que tienen el nombre de Cristo en sus labios. Sin embargo, noten, en sus corazones no está el Señor. El Señor no está. Hay muchos que le confiesan, que le profesan de labios, pero su corazón está lejos de él. Este pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos del Señor.
Esas palabras del Señor tienen plena vigencia hoy. ¿Lo crees, hermano? Yo lo creo con todo mi corazón, ¿eh? Hay personas que saben alabar muy bien, pero ten cuenta, si tú le tocas algo, bendigo tu nombre, Dios, se vuelven en carniceros. Ustedes me entienden ya el porqué, ¿verdad? Y somos hermanos. Es que no es normal de que si amas a Dios y hablas y dices, Señor, te amo, luego eches maldiciones a la persona que está hecho a semejanza de ti. No es lógico, pero ya estaba escrito en la palabra del Señor. Y es que puedes escuchar a la persona que alaba muy bien, pero su corazón no está. Y cuando no está el corazón en Dios, es porque está lejos de Dios. Aleluya. ¿Y saben qué? Que el Señor usa hombres como Ezequiel. El Señor está convocando en este tiempo a sus profetas para que se levanten, para que sean testimonio a un pueblo rebelde. Dios está convocando a los Ezequieles, aleluya, mostrándoles su gloria, encomendándolos para que se hablen las palabras de Dios y escuchen o dejen de escuchar. Escucha, recibe la palabra en el corazón. Voy a tomar un sorbito de agua. Enseguida el Señor le dice a Ezequiel, abre tu boca, versículo 8, al final y come lo que yo te doy. Y dice Ezequiel, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendido delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes, y me dijo, hijo de hombre, como lo que hayas come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y dice Ezequiel, y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice Ezequiel, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Noten, por el amor de Dios, ustedes, que Ezequiel no es enviado en sus propios recursos o a decir sus propias palabras. No, por favor. Es que Ezequiel no es enviado sin que primero Dios lo capacite. Y es que si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, el Señor te tiene que capacitar. Por eso te vuelvo a repetir, nada les dado al hombre, sino les dado antes del cielo. Pero Dios lo capacitó, lo alimentó, lo nutrió de las palabras que Él deberá decir. ¿Saben ustedes que un profeta de Dios no habla de sí mismo? ¿Sabes que en este tiempo hay personas que para grabar un disco hablan mucho de ellos mismos? Ponen sus portadas con sus nombres. Pero el que es verdaderamente un siervo del Señor se hace como invisible cara a los hombres para que toda la gloria se la lleve el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo pienso con todo mi corazón, y perdóneme si te sientes mal por esta palabra, pero la voy a predicar de todas las formas igual. Si Dios calla, el profeta debe callar. Si Dios habla, el profeta debe hablar. Si Dios dice morirás, escuche, es fuerte, pero el profeta debe decir morirás. Si Dios dice vivirás, el profeta debe decir vivirás. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Las entrañas son el lugar más íntimo
es el interior. Hasta ese lugar tiene que llegar la palabra que Dios da al profeta. Y en el verso número 10 dice: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Aleluya. Toma en tu corazón todas mis palabras. Mire, voy a hacer una paradica aquí, ¿vale? Hay personas en este tiempo que tienen miedo a decir a una persona de dentro de la iglesia una palabra que le viene directamente de Dios para su vida. Y no la dicen porque tienen temor a que le echen fuera de la iglesia, o a que cojan represalias sobre sus hijos, sobre sus hijas, o sobre él mismo, o a que le quiten también de administrar durante 6 meses, o a que también le hagan otros tipos de cosas, como disciplinar. Si tú tienes palabra de Dios, si realmente Dios te la ha dicho, dilo tal y como es. Al feo, feo, y al guapo, guapo, para que lo entiendas. Y hago una pregunta: ¿con qué recibimos la palabra de Dios? Te lo vuelvo a repetir. La pregunta: ¿con qué recibimos la palabra de Dios? ¿Solamente con los oídos? Te vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Con la inteligencia? Te hago otra pregunta. ¿Tú crees que recibimos la palabra de Dios con la mente? Te hago otra pregunta. ¿La palabra de Dios puede ser objetivo de decisión? Es que la palabra de Dios, para examinarla como si fuese un texto de poesía griega, el Señor le dice a Ezequiel que tiene que llenar sus entrañas y que tiene que recibir en su corazón las palabras. Hay personas que no saben recibir. Reciben que cuando le dice que eres guapo, cuando le dice que tocas bien el órgano, cuando dice que cantas bien una alabanza, cuando dice que predicas bien, pero cuando dices algo que no va con lo que esos oídos, porque qué mal, se lo digo, se lo voy a decir en nombre del Señor. Hay personas que están alimentando al pueblo con dulzura, pero no están diciendo lo que está ocurriendo. A eso yo diría un poderoso gloria a Dios. Vuelvo a repetírtelo. Hay personas que están endulzando los oídos. Sí. Miren, en la Biblia había profetas que hacían nada más que regalar al pueblo palabras inventadas. Dios no se las ponía a los profetas, a este tipo de profetas. Lo pueden ver en Jeremías, creo que es Jeremías. Y empiezan a endulzar a la gente y a decir que todo va bien, que no pasa nada. Y la gente iba donde estos videntes, pero estos no escuchaban la voz de Dios auténtica. Hablaban lo que la gente quería escuchar, pero no era la voz de Dios. Eran palabras inventadas. El tiempo estaba en guerra. Y el pueblo iba donde ellos. Hasta que aconteció que un hombre dijo: vais a entrar en guerra, creo que es así. Y a él no le hacían caso a estos. Hay personas en este tiempo que cuando le dices tu casa es la mejor, tu niña es la mejor, tú eres el mejor, tu coche es el mejor, tu esposa es la mejor, tu ministerio es el mejor, se elevan como arcángeles y querubines. Pero cuando viene palabra de Dios dice: ay, estas personas, si nos ha dado la tarde, si empiezan a meterse, si ha empezado a meterse con nuestra niña que hemos pagado 90 euros de peluquería, y hablan con el pastor, se juntan la familia y se apoderan de él y no lo dejan. Hay personas que dicen, y esto es un mal, tú recibes de la palabra lo que es bueno, lo que no es bueno no lo recibas. No, esas personas están equivocadas.
Toda la palabra de Dios es buena, toda la palabra de Dios es santa. ¿Cómo puedes decir, recibe lo que te convenga y lo que no te convenga no lo recibas? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a recibir tan solamente lo bueno? Y cuando Dios nos pegue un sopapo en la cara, no lo vamos a recibir. Déjame un poco decirte que el padre tiene que disciplinar, y cuando disciplina es porque quiere a su hijo. El padre que no disciplina a su hijo cuando comete algo es que no quiere al hijo. Pero como tenemos un Dios tan bueno, algunas veces nos tiene que pegar un sopapo, algunas veces nos tiene que hablar, no diciendo, aquí, tú eres el siervo más grande que yo tengo. No, algunas veces Dios te tiene que hablar donde te duele, para que comprendas que eres un hombre. Déjame decirte, en el principio de la creación, para no salirme del tema, Dios creó todo, pero no había nadie que labrase la tierra. Los ángeles no podían, porque estaban nada más que volando por los reinos de los cielos. Los arcángeles no podían, porque tenían un título más que el de los ángeles. Y los querubines que se rebelaban contra Dios se convertían en demonios. Y no había nadie que labrase la tierra. Y Dios necesita personas que labren la tierra, y no señores que manden en la tierra, porque los señores mandan, los señores sacan el látigo. Sin embargo, Dios no. Dios te manda a labrar, pues labra y recibirás bendición en el nombre del Señor. Seguimos en el nombre del Señor. Oh pueblo de Dios, las palabras de Dios no son para ponerlas en duda. Para analizarlas, para hacer un cálculo, si no será o no la verdad. La palabra de Dios son para recibirlas en su corazón y para creerlas en el nombre del Señor. Solo cuando se reciben en el corazón pueden producir un camino de conducta, y cuando alguien nos llega a la mente, apelea a nuestro razonamiento, y entonces un razonamiento es contestado con otro razonamiento. Si Dios nos dice algo, podemos replicar a lo que Él dice, como cuando uno dialoga, una persona habla, una persona debate con otro. Pero cuando Dios es recibido en nuestro corazón, sus palabras es recibida en las entrañas, no hay contraargumentos. No lo hay. Hay una aceptación, hay una actitud de adoración. Hay una conciencia de que Dios me ha hablado, me inclino ante Él y le adoro. ¿Te ha hablado a ti el Señor alguna vez? Amigo que me estás escuchando, a mí sí. Yo pienso que a ti también te ha hablado el Señor. ¿Ha quedado tu boca cerrada cuando Él lo ha hecho? ¿Se ha inclinado tu corazón para adorarle? Perdón. Necesitamos oír así el Señor con reverencia, oírlo con la fe. Pues saben ustedes que Israel en el desierto no le aprovecharon las muchas palabras que Dios les habló, porque ellos no acompañaron el oír con la fe, no oyeron con fe. Dios debe de ser escuchado por el corazón. Aleluya. En estos días la palabra de Dios es objetivo de un análisis, más que un objeto de fe, más que un objeto de adoración, o de reconocimiento, o de gloria de Dios. Y cuenta que un hermano estuvo leyendo un comentario bíblico sobre Ezequiel, y se mencionaba ahí como 8 o 10 grandes estudios de la Escritura, y varios de ellos coincidían en Ezequiel, y tenía una enfermedad mental, una esquizofrenia, que solo esquizofrénico pueden ver las cosas que veía Ezequiel. La palabra de Dios tiene que ser recibida en el corazón, si no nos sirve de nada. Hermanos, amigos, servirá solo para condenar a aquel impío
que la puso en duda y que les rebatió y que les cuestionó. Porque no se puede calcular la palabra de Dios, no se puede discutir por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla, habla en el nombre del Señor. La palabra de Dios tiene el poder para levantar un muerto de 3 días. ¿Te lo crees? Yo lo creo con todo mi corazón. Sigue sanando, sigue rompiendo las cadenas. Y por esta misma palabra que estás escuchando, un día serás salvo o un día serás condenado. Escucha bien. Todos somos profetas. Hoy, hermano, ¿qué estás diciendo? A mí eso me da mucho miedo. Escucha bien, por favor. Antes de que saques tu conclusión, yo te voy a decir por qué. He aquí un profeta que es introducido en un ministerio, en un servicio. A lo mejor es alguno de ustedes y dirán, ¿qué me dice a mí esta palabra? Yo no soy un profeta en la casa de Dios. Yo no soy un ministro de la palabra. Sin embargo, escucha, recordamos aquella expresión de Moisés, cuando el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los que le colaborarían, y había 2 de ellos que estaban en el campamento, y alguien vino a decirle, he aquí que aquellos estaban también profetizando. Y les dijo, ¿por qué estáis celosos? Ojalá todos fuésemos profetas. Y nos acordamos también de la enseñanza de Pablo en 1 de Corintios capítulo 14, que dice, cuando dice, porque todos podéis profetizar. Ese capítulo, el capítulo 14 del verso de 1 de Corintios, es un llamado a que el pueblo de Dios profetice, a que el pueblo de Dios abra su boca para declarar los hechos de Dios en la palabra de Dios. Escúchenme, por favor. Todos somos profetas de Él. Cuando tú le hablas a tu vecino del Señor, tú eres un profeta. Cuando tú le dices al mundo que vivamos para aparecer bajo los juicios de Dios, tú eres un profeta. Y de hecho, tu profecía se va a cumplir cuando tú notificas a un pecador que ese camino le está llevando hacia el infierno. Si tú sigues actuando así, perezcas, morirás. Tú eres un profeta. En tiempos difíciles como los que vivimos hoy en día, Dios está llamando a muchos Ezequieles, y creo que en esta hora también te está llamando a ti que estás escuchando. Si no lo has visto hasta hoy, es bueno que le veas. Aleluya. Cuando tú cantas, cuando tú oras, cuando tú buscas, cuando tú testificas, eres un profeta. Cuando tú entregas un tratado a una persona, tú eres un profeta, aleluya. Claro, pero estamos acostumbrados a decir, así te dice el Señor. O estamos acostumbrados que los únicos profetas tienen que tener corbata, tienen que tener las credenciales y se tienen que poner en un púlpito. No, hombre, por favor. Rompe con esa monotonía, porque no es así. Cuando tú estás haciendo algo para Dios y estás advirtiendo a la gente de su mal proceder, eres un profeta, que bendito sea el nombre del Señor. El título que le he puesto a este mensaje es El Atalaya. ¿Quieres saber el significado? Y les hago una pregunta. ¿Para qué Dios llamó a Ezequiel? Vuelvo a repetirlo. ¿Para qué Dios llamó a Ezequiel? El título, que se dice El Atalaya de Israel. Para que fuese una atalaya, vamos a hablar un poco de lo que significa una atalaya. Claro, yo te digo que es una atalaya, puedes sacar tus conclusiones, puedes leer en alguna Biblia que tenga lo que es estudio, en algún bosquejo. Te voy a hablar lo que sé en el nombre del Señor. Pero el pasaje análogo, para que lo entiendas, que aparece en el capítulo 36, está mejor desarrollado.
Y vamos a ir a Ezequiel capítulo 33. Dice: Vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir a espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de los atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirán la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Y dirán ustedes, ¿qué es una atalaya? Una atalaya es un centinela, es un vigía. En las ciudades amuralladas de la antigüedad, habían torres en algunos sectores de los muros, pero los atalayas desde allí pudieran mirar a lo lejos lo que sucedía, especialmente si había peligro para la ciudad. Y aquí se dice exactamente cuál es el deber de la atalaya. Noten en el versículo 3, por favor, lo que dice: y él viere venir la espada sobre la tierra. ¿Qué significa venir la espada sobre la tierra? La espada es el peligro, es el enemigo, es el peligro que acecha a la ciudad que va a ser atacada. La ciudad está desapercibida, ignorada del peligro, están confundidos, ellos están viviendo su vida cotidiana. Ellos no advierten el peligro, pero el que está sobre la torre es la parte más alta. Él ve venir la espada sobre la tierra y tiene que avisar. Y claro, cuando este atalaya viene viniendo y ve la espada que viene, pues dice: hijos de Dios, pueden ver ustedes la espada que viene sobre la tierra, y la espada viene sobre la tierra, amén. Miren ustedes, cuando nosotros, no sé, hace 12 años de esto, ¿no? Cuando pasemos nosotros hace muchísimo tiempo, del año 2000, ¿recuerdan, verdad? Había muchas predicaciones apocalípticas, que el mundo podría terminar en el año 2000, temores que eso trajera consigo mismo, que el mundo se iba a fumar. Parecía ser que la humanidad se despreocupó por algún tiempo. Pasó el peligro y pasamos el año 2000. Podemos seguir avanzando en este camino de tecnología, de desarrollo, de ciencia. Podemos seguir creciendo, enriqueciéndonos, desarrollándonos en las bastantes áreas del conocimiento de la ciencia. Sin embargo, ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de esos ataques del 11 de septiembre, ¿verdad?, en Estados Unidos. Fue un recordatorio que la espada viene sobre la tierra. Las muchas cosas que estamos viendo, la perversión, la violencia, la degeneración de las costumbres, de la moral, son un recordatorio que la espada viene sobre la tierra. Ahora dicen que los mayas han sacado de un templo, y dice que julio, agosto o septiembre o del 2000, vamos, que para este año otra vez se va a acabar lo que es el mundo.
Miren, podemos decir figuradamente que la espada vino sobre la tierra, ¿sí o no?, en los días de Noé, y que las características de la gente de esa época, la maldad había aumentado, que la perversión había aumentado, que la maldad sobre la tierra era incontrolable. Dios dice, la Escritura, se arrepintió de haber creado al hombre. Capítulo 6 de Génesis: los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Pecados sexuales. La maldad aumentó y la violencia imperaba sobre la tierra. ¿Y vino o no la espada? Sí, vino la espada. Fue una espada de agua, de 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan ustedes, verdad? El mundo entero fue anegado, pereció, fue raída toda la humanidad de sobre toda la tierra, con excepción de 8 personas. En aquellos días Noé fue una atalaya, aleluya, como de 120 años. Él estuvo diciendo: la espada viene, el fin viene, se acerca, y no fue oído. Se burlaron de él. Noé necesitó tener un rostro muy duro, muy firme, tal como Ezequiel, para poder arrostrar la posición de las burlas durante esos 120 años que él predicó. Voy a hacer aquí un paréntesis. No es que él dijo arrepentir o no, es que con su forma de actuar, ya que dice que en aquella época, de aquel tiempo de Noé, no llovía, sino que salía un vapor por la tierra que hacía que todo se pusiera lo que es húmedo. Sin embargo, cuando Noé empezó a construir durante esos 120 años ese gran arca, con esas grandísimas, a ver si se acuerdan, esas grandísimas bases arquitectónicas del arca, ¿qué aconteció? Pues que se estaban riendo de él. Pero él, al construir y al obedecer la voz de Dios, les estaba hablando. Aleluya. Aunque tú no hables, si tú obedeces la palabra de Dios, eres un profeta, eres un siervo del Señor. Algunos años después, en los días de Lot, la espada volvió a venir sobre las 2 ciudades. ¿Recuerdan? Sodoma y Gomorra, que había llegado a un extremo en su perdición, un desafío a todos los principios de Dios: la inmoralidad, la homosexualidad, la perversión, el desvarío. Lot afligía su alma, y la espada vino de nuevo. Esta vez fue un fuego que cayó del cielo y que quemó íntegramente esas 2 ciudades. Y aún otras 2, Adma y Zeboín, cayeron también bajo el juicio de Dios. Lot, a diferencia de Noé, él no fue una atalaya. Su fe estaba tan debilitada, la maldad había reducido tanto sobre el Estado como apagado, hostigado. Lot vivía con la fe de su tío Abraham, y gracias a la fe que su tío Abraham, él escapó de la muerte. ¿Qué haremos nosotros, hermano y amigo que me estás escuchando, si vemos que la espada viene sobre la tierra? ¿Seguiremos el ejemplo de Noé o el ejemplo de Lot? Las mismas características de los días de Noé y de los días de Lot. Lo estamos viendo por doquier, por donde usted esté mirando. Enciende la televisión, sale a la calle, ve algo, y estamos viendo lo mismo. Lo estamos viendo por doquier. Lo estamos viendo por doquier, en el nombre del Señor. La maldad, la inmoralidad y la corrupción. Profetas de Dios, atalayas, centinelas, vigías, levántense para dar testimonio y para decir
que la espada viene sobre la tierra. Y no pueden recluirse entre cuatro paredes, no pueden disfrutar sobre la presencia de Dios. Hay que pararse en los lugares altos para anunciar a todos que el peligro acecha, que los juicios vienen y que Dios está cansado de una humanidad pervertida, que la santidad de Dios ya no soporta más y que Dios se debe a su palabra. Y vamos para terminar ya. La desfallechet ha aumentado, los hombres pecan sin ningún escrúpulo. Hay 10 años atrás nadie hubiera pensado que algunos personajes de declara tendencia, por ejemplo, mira, lo iba a decir pero no lo digo. Vamos a seguir. En estos últimos momenticos, no últimos, en estos momentos, y en los últimos 20 años el mundo ha tenido un cambio notable. La espada se acerca, los juicios de Dios se ciernen sobre la humanidad y es necesario que los atalayas cumplan su misión. Si tú eres en una atalaya, dice en el versículo 4, si tocare la trompeta y avisare al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no apercibiese y fuere herido, su sangre será sobre su cabeza, pero la atalaya librará mi vida. En 1 Corintios capítulo 14 se nos dice que el sonido de la trompeta es la voz de los profetas, es la palabra de Dios que es anunciada con claridad para que el pueblo aperciba para la guerra o que se defienda del peligro. Tenemos nosotros una trompeta que suena fuerte, que suena claro y que está en nuestra boca, y es la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones, y esta es nuestro corazón y también es nuestra boca. Tenemos que subir al cielo, amigos y hermanos, subir y no bajar a los abismos. Está en nuestra boca y en nuestro corazón, y podemos declarar que hay salvación en Jesús y que todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Aleluya. Ahora vamos a decir esto y nos quedan 3-4 minuticos. La palabra para el limpio. Versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablaras para que se guarde al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pregunta, ahí va, te lanzo una. ¿Cuál es la palabra de Dios para el impío? ¿Es difícil? ¿Es un mensaje largo? ¿Es algo complicado? ¿Cuál es el mensaje de Dios para el impío? De cierto morirás. Mira, lo primero que debe escuchar y que debe conocer el impío es el destino que le espera si no acepta al Señor. Si sigue exactamente en el mismo camino que lleva cuando el impío no es despertado a su condición o a su realidad, cuando no toma conciencia de su peligro, rechaza toda la palabra de gracia. Y es solo cuando ve el peligro, cuando es convencido por el Espíritu de que su camino es de perdición, de que su condición no tiene retorno, entonces el poder clamar por misericordia, él va a abrir el corazón para recibir la gracia. El impío, para que entiendan ustedes, el impío de cierto morirás. Atalayas, este es el mensaje para el impío. Es una notificación, es una sentencia de muerte anunciada
a los impios, puede producir un arrepentimiento, puede producir un cambio. El Espíritu Santo tocará su corazón, y a lo mismo que hace un martillo cuando quebranta una piedra, lo puede quebrantar la palabra también como una espada, que atravesar su alma y producir un arrepentimiento. Pecador, tú que estás sin Dios, tú que no tienes a Cristo, tú morirás. Indiferentemente morirás. No solo físicamente morirás y eternamente. La paga del pecado es muerte, y la única manera de mantenerse en pie sobre las aguas es que debajo de los pies haya una roca, y la roca es Cristo Jesús. Lo mismo que Pedro se hundió en el mar porque por un momento dejó de ver al Señor, así también los impios zozobrarán y se ahogarán en el mar tempestuoso de este mundo, y sus almas irán al infierno por los siglos de los siglos. ¿Saben ustedes que hay una doctrina en medio de la cristiandad que dice que el alma de los impios irá al infierno, pero que ese infierno durará lo que demora un leño en el fuego en quemarse? Y que así como un leño se transforma en ceniza y después en nada, así el alma de los pecadores, luego de un juicio leve y rápido, esas almas se convertirán en nada. Hay una doctrina hoy en la cristiandad que dicen así, y cuando tú conversas con esa clase de gente, ellos no le tienen temor al infierno, y muchos de ellos creen lo que creen y siguen pecando, y no tienen la urgencia de hablarles a otros que tienen un Salvador y que tienen quien les pueda salvar el alma, y que tienen que salvar sus almas. Ellos se toman las cosas muy livianamente. Por tanto, el infierno durará un minuto. Es una doctrina, escuchen bien, perniciosa, que se ha metido en la cristiandad. Y son millones que creen eso hoy en el mundo entero. ¿Cuál mal le han hecho esos hombres? La verdad de Dios es más dura, escuchen bien por favor, es más fuerte, y por eso mismo tenemos que decirla con claridad: pecador, sin Cristo de cierto morirás, y tu muerte será eterna, y tu castigo no solo será ser excluido de la gloria de Dios, sino que lo mismo que el rico en la parábola, en la historia del rico y Lázaro, esas almas clamarán, serán atormentadas para siempre, para que lo entiendas, para toda la eternidad, en un fuego que no hay ninguna razón para que un hombre impío pueda seguir viviendo después de la muerte, y seguir como desapresuradamente pensando que el castigo es leve. No hay ninguna razón para que Dios perdone a un hombre pecador. No hay ninguna razón para que Dios tenga misericordia de un hombre, porque el hombre merece la muerte por su pecado. No hay ninguna razón lógica para que Dios pueda absolver a un pecador, porque Dios es justo y los pecadores merecen un juicio justo, y ese justo es la muerte. Pero déjame decirle que cuando Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario, se abre una ventana de los cielos, se abre una morada en los cielos, el velo del templo se rasga en dos. Por medio de la sangre de Cristo somos limpios, por medio de la sangre del Señor somos limpios, por medio de las llagas del Señor somos sanos, y en Cristo hay salvación. Si tú te arrepientes, Cristo te perdona. Amén. Y si hablamos de las razones, pues cabería decir que no hay razones para que Dios pudiera salvar a un hombre pecador, y que lo único que le salves a un pecador no es una razón, es una misericordia, es una gracia, es un don, es un regalo, es la sangre preciosa de Jesucristo.
Así que no debe sorprendernos que haya un castigo eterno para el impío, y que estas palabras están dichas aquí en Ezequiel capítulo 33 verso 8: impío, de cierto morirás. Oh, son palabras, son solo para meter miedo. Podrían decir algo que no es verdad. No son palabras para meterte miedo. Es que si esto no te da miedo, que pase la eternidad, para toda la eternidad, es para que estés alerta y para que sepas que si no aceptas a Cristo, ¿dónde está tu destino? Pero también dice, dice que limpio, en el verso 14 creo, dice: y cuando dijere limpio, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, noten por favor, e hiciere según el derecho y la justicia. Y nos saltamos al verso 15, abajo dice, donde dice: vivirás ciertamente y no morirás, el impío, que se arrepiente vivirá y no morirá. En el versículo 11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y viva. ¡Ay, qué bueno es nuestro Dios! Mi alma te alaba, Padre. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. ¿Qué es la perfecta voluntad del Señor? Pueden decirlo. Él no quiere la muerte del impío, por supuestamente que no. Él no quiere la muerte del impío, sino que Él se vuelva el impío de su camino y que viva. Qué precioso es decir esto, qué fácil, ¿verdad? Es decirlo, lo que nos gusta decirlo. Sin embargo, las primeras palabras de Dios son estas: impío, de cierto morirás. Lo mejor que se le puede decir a un hombre que va camino al despeñadero, a las bocanadas del infierno, es que si no se detiene va a caer y va a morir. Yo no me olvido de lo que pasa en algunos países, pero déjame decirle que Dios ve todo, observa todo. Él va y viene, es el omnipotente, el omnisciente y tres veces santo, y que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Miren, en mis comienzos, cuando yo acepté a Cristo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, recuerdo que era una noche y no podía dormir. Sentí una presencia horripilante, malísima. Esto fue en Alicante. Y veía que para mí no había salida, que para mí que era un pecador y que iba a morir. Me acusaba, me decía esto has cometido, y era verdad. Y de repente se cae una Biblia que estaba allí en mi mesilla. Recuerdo que era la Biblia de Jerusalén, y se cae al suelo y dice en el capítulo 1 versículo 18 del libro de Isaías: venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, así ablancarán. Deje limpio su mal camino y vuélvase a Dios, quien tendrá misericordia. Buscarle en tanto, hay que buscarle, porque habrá un día en que cuando Dios abra y suba a su iglesia y Él cierre, ya no podrás clamar más. Y cuando comprendí lo que es que el Señor me perdona, que aunque fuera como el carbón mis pecados, el Señor me perdona si yo tengo un verdaderamente arrepentimiento y me aparto y no lo vuelvo a hacerlo más. Créanselo, fui el hombre más feliz de toda la tierra. Escúchenme, por favor. Así tan urgente como es el llamado de la atalaya cuando le dice al impío: mira, si sigues por este camino hay un despeñadero, vas a caer y vas a morir. El que va en el vehículo plácidamente, él va relajado, piensa que la vida la tiene comprada. El ser humano debe saber que la vida pende de un hilo, y que a un pequeño movimiento es la vida cotidiana puede traer consecuencias fatales.
¿Cuántos han muerto después de haber salido de su casa? A la vuelta de la esquina, muertos. Es necesario advertir a tiempo, a limpio, para que no muera la muerte eterna, que es la peor de todas. Y había más para hablar, más y más, había más. Yo pensaba que eran 20, yo creo que más, unos 25 minutos. Escucha bien. Si no has conocido al Señor, yo te propongo que vengas en esta noche ante los pies de Cristo. Si te has apartado del Señor, te ruego por favor que te reconcilies con Cristo. Vamos a hacer una oración en nombre del Señor. Repite conmigo, para los que no conozcan a Cristo: Señor, reconozco el mensaje de tu palabra, soy un pecador, pero me arrepiento de mis pecados, te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que Dios Padre te envió a la cruz del Calvario, que Dios Padre te levantó de entre los muertos al tercer día y que estás sentado a la diestra, y que por medio de tu sangre me limpias y por medio de tus llagas me sanas. Toma control de mi mente, pon mi nombre escrito en el libro de la vida. Si has hecho esta sencillica oración, bodas ahí en los reinos de los cielos. Perteneces a la gran familia de Cristo, porque una persona impia, una persona pecadora, una persona perdida viene a los pies del Señor. Esta es la segunda para la persona que quiere reconciliarse con el Señor. Señor, reconozco que por un tiempo he pecado contra ti, contra el cielo, pero quiero volver otra vez a tu presencia. Me arrepiento. Límpiame con tu sangre. Pon mi nombre escrito en el libro de la vida. Devuélveme el gozo de la salvación. Toma control de mi mente, de mi alma, de mi espíritu. Te acepto nuevamente como Señor y Salvador y quiero reconciliarme otra vez contigo. Si haces esto, el Señor te perdona en el nombre de Jesús. Había más, hermanicos, créenselo, pero veo bien, déjalo así. Amén. Acuérdate que Dios te quiere, que Dios te ama y que Dios ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Dios te bendiga ricamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.